Acá arranca Misterios y Enigmas, un programa que tendrá la facultad y la posibilidad de brindarles a ustedes y a nosotros mismos la posibilidad de aprender cómo surgió la Biblia, cuánto tiempo tomó en formarse la Biblia, quiénes escribieron los capítulos de la Escritura Sagrada. ¿Son personajes reales, ficticios? ¿Por qué la Biblia es un libro tan cuestionado, tan combatido, tan criticado, tan analizado y tan defendido con tanta pasión por quienes amamos a Dios? Este programa, sin duda alguna, va a enriquecernos. Yo quiero empezar diciendo lo siguiente. La Biblia fue escrita en idiomas arcaicos, antiguos, bajo símbolos y signos que en muchos casos se transformaron y otros desaparecieron. Prácticamente el arameo no existe, pero estos temas lo estará enriqueciendo Yatensi. Quisiera comenzar mostrándoles algo que nosotros los judíos tenemos, lo que usted llama Antiguo Testamento, el Tanaj. Arturo, nosotros los judíos abrimos la Biblia de atrás para adelante, porque este es un idioma llamado semítico. Todas las lenguas semíticas, incluyendo el árabe, se escriben de atrás para adelante o de derecha a izquierda. Permíteme, por favor, mostrarles a mis amigos televidentes. Ten la bondad, Arturo, ayúdame con esto, por favor. Nosotros tenemos acá la Biblia. Este es el texto masorético, el cual se utiliza como base para las traducciones. Y dijiste texto masorético, ¿qué es eso? Ahí me perdiste. Bien, los masoretas hicieron la puntuación del idioma hebreo. Entendamos que el idioma hebreo es un idioma que no tiene vocales en el original, y los masoretas se tomaron el tiempo y el trabajo de colocar vocalización. Yatensi nos estará explicando sobre la forma de la puntuación, los distintos textos masoretas, pero esta es la Biblia en su idioma original, así vino. ¿No es cierto? Así es como la conocemos nosotros. Pero Yatensi sin duda alguna nos estará ilustrando y enseñando más al respecto, ¿te parece? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, Yatensi? Lo vamos a hacer bien chévere, bien animado, porque la gente ahorita nos está viendo en todo el mundo a través de www.dineunamigo.org. Hablando de la Biblia, muy bien, este es un libro fascinante, pero también tan perseguido. Adolfo Hitler lo quiso desaparecer en el tiempo de la guerra, muchos otros han querido hacerlo pedazos, pero sin embargo se mantiene. Entonces vamos a sacarle el jugo, y me encantó esa parte que tú dijiste, que vamos a desbaratar la Biblia. ¿Cómo empezamos desbaratando la palabra de Dios? Bueno, un gusto estar con ustedes, Arturo y David. Vamos a empezar hablando sobre un tema muy importante y básico. ¿En qué lengua o qué lenguas o qué idiomas se usaron para escribir la Biblia? Porque, con todo respeto, yo veo que hay mucha ignorancia sobre una cultura bíblica. La gente aprende Biblia, memoriza versículos de la versión Reina Valera, de otras versiones, pero a veces no sabemos lo más elemental de cómo se formó la Biblia. La Biblia no fue escrita ni en inglés, ni español, ni alemán, en ninguna lengua vernácula o lengua moderna, o lenguas ultramodernas como la lengua castellana, no. La Biblia se escribió en 3 lenguas que ya desaparecieron. El arameo en el Antiguo Testamento, el hebreo en el caso del Antiguo Testamento, griego en el caso del Nuevo Testamento. Y Yatensi, déjame interrumpirte aquí un momentito, para ponernos en el texto bíblico, justamente para que nos enriquezcas con todo lo que tú sabes. Y por favor, siempre Biblia, papel y lápiz, porque recuerden, si usted no apunta y no va a la Biblia, este tiempo es perdido. Por eso, para Yatensi, que dijo de los idiomas, yo he tenido siempre en mi cabeza, Yatensi, problemas de idioma. Por ejemplo, y eso estoy seguro que lo vas a analizar tú. Biblia, papel y lápiz, hermano. Vamos a poner en el contexto. Y que apaguen el celular. Sí, apaguen los celulares, que nadie lo interrumpa, concentrémonos. Génesis capítulo 10, versículo 5. Hablando de las genealogías, desde el tiempo de Noé, aquí hay cosas que a veces uno comienza a leer y a veces no le entiende, y como no lo entiende ya no lo quiere leer. Mientras, y justamente cuando hablamos de genealogías, que también vamos a hablar de eso, parecería más bien es el directorio judío, porque hay unos nombres ahí que nadie puede pronunciar. Pero en el versículo 5 del capítulo 10 de Génesis, me llama poderosamente la atención algo que dice: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Posteriormente vemos en Génesis capítulo 11, justamente la Torre de Babel, en el versículo del 7 al 9, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Añadiría algo, perdón, sí, antes de la pregunta. En el verso 1 de Bereshit, de Génesis capítulo 11, dice: tenía entonces toda la tierra una lengua única. Sefa Ejat en hebreo y las mismas palabras. Mira, había un solo idioma. Sí. Interesante. Después, posteriormente, en el libro de Génesis mismo, capítulo 42, versículo 23, estamos hablando que es José
que se fue a Egipto y aprendió allá ese idioma que nos vas a estar diciendo enseguida. En Génesis 42:23 dice, pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Posteriormente nos vamos al libro de Daniel, y en el libro de Daniel pasa dos cosas curiosísimas. El pueblo de Israel es llevado cautivo, aprendieron a hablar lo que se hablaba en Babilonia, y vamos a estar hablando de ahí, pero después viene el imperio persa, y vamos a hablar qué idioma hablaban allá, hasta que llegamos a Hechos capítulo 2, donde verdaderamente se me raja el cerebro a mí, porque por eso es que es bueno tener esta enseñanza contigo, y a veces muchos no entienden lo que hablan, el hablar en lenguas, y vamos a hablar de los dialectos que se hablaban en aquel entonces. Llegamos a Hechos capítulo 2, versículo, hablemos desde el 7 hasta el 11, para poder entender lo que voy a hablar. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y vamos a hablar que hablaban los galileos también, porque eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cómo pues lo que oímos nosotros hablar, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y algo más que el Señor Jesucristo nos dio una orden, Yatensi. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 5:39, perdón. Juan 5:39. Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En tantos diferentes tiempos, en tantos diferentes episodios, de una hoja a otra hoja pueden pasar miles de años. ¿Cómo podemos entender, justamente ahora sí, entender, y después estaremos hablando de la interpretación bíblica, Yatensi, si no sabemos cómo fue escrito, en qué fue escrito, en qué libro fue escrito? ¿En qué material? ¿En qué material? Por eso quiero decir, ¿en qué libro fue escrito en el Antiguo Testamento? Los primeros libros que fueron entendidos. Y estoy haciendo a propósito esta pregunta porque no existían los libros, no existía la imprenta como se existe ahora. Entonces, ahora sí, Yatensi, con este preámbulo que muchos a veces no nos entendemos, ¿cómo fue escrito Génesis? ¿Quién escribió? Y todo eso, por favor, Yatensi, si empezamos ahora sí, a desbaratar y a escudriñar y a estirar y a desentrañar. A desentrañar la palabra de Dios. Bueno, usted hizo una muy buena introducción, Arturo, citando el tipo de lengua, o la única lengua que se hablaba antes de la Torre de Babel. Una muy buena pregunta y un buen análisis. ¿Y qué lenguas se hablaban en Hechos 2? A partir del versículo 1 hasta el 10. Mire, los eruditos han investigado el origen de una lengua que fue, y aquí nuestro amigo David lo sabe muy bien, una lengua que fue la madre de todas las lenguas orientales, la lengua semítica. Claro, Sem, hijo de Noé. Exactamente. Viene el nombre de lengua semítica por justo atribuido a Sem, al hijo de Noé. Y esa fue una lengua, una única lengua de todo Oriente. Babilonia, donde está la región de Irán, Irak, todo eso. La Mesopotamia. Perdón, disculpe, Mesopotamia, donde está la antigua Babilonia, Persia, que ahorita es Irán, Irak, todo lo que es Palestina, el Medio Oriente, donde está Judá, y el sur, el norte de África, hacia el sur de Israel, lo que está Egipto, y más hacia el extremo oriente. Se hablaba una lengua que se llamaba la lengua semítica. Una sola lengua. Es muy posible, Arturo y David, que la lengua única que se hablaba en la construcción de la Torre de Babel era la lengua semítica. Y para única lengua. Ponernos en el contexto, Sem fue, me imagino y me corrige David, el primogénito de Noé, ya que habla en Génesis 9:18 y se lo nombra el primero, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Sem es justamente de donde viene después Abraham y después viene toda la descendencia hasta nuestro Mesías Jesucristo. A partir de estas historias bíblicas, cuando se da todo el problema de la Torre de Babel, etcétera, etcétera, y también con Abraham, con el hijo de Abraham, con el hijo de Isaac, el hijo de Isaac, los hijos de Jacob, etcétera, etcétera, ya la lengua semítica se dividió en varias lenguas semíticas. ¿Te puedo interrumpir aquí un momento? Claro. Me vino una pregunta. ¿Por qué se llama semítica y no se llama noeítica o adanítica? Porque noágica, me imagino que porque Sem, me imagino que aprendió de Noé.
Y Noé tiene que haber aprendido de sus padres. Es que la pregunta va, ¿qué idioma hablaba Adán y Eva? ¿Qué idioma habló Dios cuando dice y creó Dios los cielos y la tierra? Bueno, Dios tiene su lengua divina. Amén. La lengua semítica es una lengua humana. Perfecto. Ahora, es una pregunta muy buena que la respuesta, no hay una respuesta directa o técnica, porque los eruditos dicen que la lengua, o sea, primero que la lengua semítica, partamos de ahí, fue un título calificativo tardío. Ok. La lengua existió, pero no sabemos cómo se llamaba. Perfecto. Los papirólogos, los eruditos, sobre todo la escuela rabínica de Jerusalén, los rabinos tanaítas, los dueños del famoso Instituto Bíblico de Jerusalén, con los famosos jesuitas del Instituto Bíblico de Roma, que son de escuela muy famosa, le atribuyeron el nombre de lengua semítica en honor a Zen. Y tú Es un hablaste, título tardío. dijiste una palabra que estoy seguro algunos hermanos se perdieron. Y en eso te voy a frenar siempre porque tú conoces mucho y a veces yo te tengo que refrenar porque dijiste papirología. ¿Qué estudia la papirología? Perdiste a algunos hermanos. Papirología viene de dos términos griegos. Logía, estudio de los papiros. O sea, la papirología es la ciencia que estudia el origen del texto bíblico. El texto bíblico, en qué material y en qué lengua se conservaron. Y justo ahorita vamos a enfocar más adelante algunos papiros que traje del Nuevo Testamento. O sea, papiro es el material donde fue escrito y el idioma. Exactamente. Eso es lo que estudia la papirología. Sí, señor. ¿En qué material, es decir, en qué hoja, por así decirlo, y en qué idioma? ¿Y cuáles son los textos de la Biblia más antiguos? Perfecto, para ir entendiendo, Sí. para que no se nos vaya nadie, entendamos todos y enriquezcamos nuestro vocabulario. Ahora, la lengua semítica se dividió en varias lenguas, en dos grandes grupos lingüísticos. Las lenguas semíticas orientales eran las que hablaban en la antigua Mesopotamia, y las lenguas semíticas occidentales, las que hablaba Palestina, el antiguo Israel, junto con el norte de África, Egipto. Las lenguas semíticas orientales, que se hablaba en Mesopotamia, hay una importante, que es la lengua acádica, el acadio. Y empecemos la historia de qué lenguas hablaba cada uno de los personajes bíblicos. La cultura sumerio-acadia. Sumerio-acadio, con un famoso libro de Gilgamesh. Claro, señor. Ahora, Abraham es muy probable que hablaba el acadio, porque él viene de la Mesopotamia, De Caldea. de Caldea. Ur de los caldeos. El sobrenombre de la lengua acadio es lengua caldea, por la ciudad de Akkad. Entonces, Exacto. lengua caldea es un sobrenombre de la famosa lengua acadia. Ahora, sí. Solamente para ponernos en el contexto bíblico de lo que estamos hablando, Génesis capítulo 11, versículo 31, cuando Dios llama a Abraham, dice, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vieron hasta Harán, y se quedaron allí. Sí, pero yo quisiera complementar con Bereshit, Génesis 10:10. Habla de la ciudad de Akkad, nombre del idioma acadio. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad, Calne, en tierra del Sinar. Es que la Biblia habla mucho de la Mesopotamia y le da muchos nombres. Entendamos que la cuna de muchas civilizaciones es precisamente la Mesopotamia. ¿Por qué se llama Mesopotamia? Permitidme. Eso. La palabra Mesopotamia viene de dos palabras griegas. Meso, que significa meseta, Potamos es un valle, ahora o también significa valle regado por ríos. ¿Cuáles son los dos ríos que riegan ese contorno? La misma Biblia en el libro de Bereshit o Génesis describe que son el Tigris y el Éufrates, que hasta el día de hoy existen, aunque la Biblia lo llama Hiddekel. Hiddekel es el Tigris que cruza hoy en día la ciudad de Bagdad, capital del actual Irak. Así es. Y ojo, Ur de los Caldeos estaba cerca a la actual ciudad de Basora en Irak. Eso es importante. Eso era justamente para que la gente que nos está sintonizando no se pierdan y escuchan Mesopotamia y escuchan todos esos lugares. Entonces tenemos que contextualizarlos para que ustedes se enriquezcan y podamos juntos aprender, porque de eso se trata esto, que usted cada vez diga, chica, por fin alguien me enseñó quién es Mesopotamia. Y por eso queremos que nos llame y nos escriba cualquier preguntita que sin querer se nos fue por alto y le dejamos a usted en la nebulosa. Nuestra intención no es confundirle, nuestra intención más bien es instruirle. Entonces, para lo que decía David, en Génesis capítulo 2, hablábamos justamente de dónde estaba el Edén. ¿Dónde estaba a propósito el huerto del Edén? Bueno, eso es otro de los misterios sin resolver. Muchos piensan que está en la Mesopotamia. Exactamente. Porque de ahí nació Ajá. Abraham.
en Ur de Caldea. Ahora, Abraham sabía la lengua acadia, Claro. la lengua caldea. Y aquí una cosa importante, esa lengua es una de las lenguas más antiguas después de la semítica original, es la segunda lengua más vieja, la acadia o caldea. ¿Sabe cómo se llama esa lengua? Se llamaba lengua cuneiforme, escritura cuneiforme. ¿Por qué? Porque la forma de escribirla, en ese tiempo no había esferos. Claro. No había un lindo Bolígrafo. esfero, bolígrafo, sino Mont que se Blanc. escribía con trozos de madera o trozos de piedra o cachos de animales, cuernitos de venado, y se empezaba a escribir así, imprimiendo fuertemente en el material. Y en aquel entonces no había un flash memory, no había una computadora, ni máquina de escribir, ni papel de esto, no había. ¿Sabe dónde se escribía? ¿En qué material se escribía esa lengua caldea? En 4 materiales: en arcilla, porque no había tinta, no había cómo imprimirla, dejar un rastro con tinta en el material, sino que hacían tablillas de arcilla húmeda, se imprimía la letra y después se secaba con el sol, ahí se dejaba la huella, o si no en piedra, como lo hizo Moisés. En piedra se iba raspando la piedra, que eran lingotes de piedra ya planas, se iba raspando, ¿sí? Alisadas, la Biblia Alisadas. dice alisa piedras, le dice Dios a Moisés. Y se va raspando. Otro material que Impresionante. fue muy importante fueron en tabletas de metales. En bronce se iba raspando el metal y se iba dejando la huella. O también se escribió bastante en ostracas, que eran pedazos de cerámica. Esa lengua caldea que hablaba Abraham era cuneiforme porque no había tinta ni esfero, sino con cachos de cuernos o piedra afilada se iba raspando el material. Ahora, Abraham le enseñó esa lengua a su hijo Isaac. Lógico. Isaac le enseñó la lengua caldea a sus hijos, Jacob. a su hijo Jacob, a Esaú, Esaú. y Jacob le enseñó a sus 12 hijos. Cuando ellos bajan a Egipto, es importante, en Egipto se hablaba una lengua que ahorita se llama la lengua copta. Exacto, el El copto. copto. No es tanto una lengua semítica, es una lengua muy diluida semítica, muy parecida al griego. Entonces, aquí hay un problema, aquí hay algo interesante. Los descendientes de Jacob fueron aprendiendo la lengua copta. Aquí hay algo importante, ellos todavía no sabían el hebreo no aparece, ni el arameo. Cuando salen de Egipto, el pueblo no sabía todavía arameo ni hebreo, eso no lo saben, es posiblemente el caldeo, que era la lengua de sus ancestros, lengua semítica oriental de Mesopotamia y lengua copta. Cuando van a la tierra prometida, ahí se topan con otras lenguas semíticas, que son las lenguas semíticas occidentales. ¿Cuáles eran? Ahí estaba varias lenguas semíticas. Estaba el arameo y el cananeo. ¿Y eso lo aprenden en dónde? Eso lo aprenden En ya Canaán, en Canaán, en Canaán. en su tierra prometida. Y ahí es, entonces los judíos cuando tienen contacto, hay otra cosa, y aquí lo sabe muy bien nuestro amigo David, todavía no se le llamaban judíos a los judíos, Claro. sino que cuando llegan a Canaán, conquistan Canaán, y los pueblos que habitaban ahí ven a los judíos como unos asaltantes de su tierra. ¿Y sabe qué sobrenombre le colocaron al pueblo escogido por Dios? Le colocaron el sobrenombre de Hebrín. Ibrín significa los del otro lado del río. Los que cruzan el río. Los que cruzan. Es como, mire, si usted quiere insultar a un judío, No. dígale hebreo. No es un insulto para nosotros. Bueno, pero en aquel entonces no sí. lo tomamos. Porque, Porque Los en cristianos eso. ahora porque- para no. nosotros sí, es sí. un honor, pero en el tiempo que le dijeron Bueno, cristiano, Exactamente, claro. era para porque insulto. hebreo significaba del término heber del cananeo, del sustantivo ibrín significa los invasores del otro lado, Claro. los que cruzan del otro lado. En ese Despectivamente momento hablando. era despectivo, era Sí. una forma de descalificar a los que tomaban la tierra. ¿Y sabe quiénes colocaron ese sobrenombre entre comillas? Abraham Avinu. Los habitantes de Canaán. Ahora, ese nombre ya no es un insulto actualmente. Por supuesto. Es el idioma nuestro. Permíteme idioma hacer nuestro, una puntualización en eso. La palabra hebreo viene de una palabra que nosotros llamamos abar. Abar significa el que cruza el río. Ahora, ¿qué Abar río o se heber. cruzó? ¿Sí? ¿Qué río se cruzó? El Éufrates. Abraham cruza el río Éufrates. Al cruzar el Éufrates entra a la tierra de Canaán. Al entrar a la tierra de Canaán, los cananeos los llaman hebreos, sí, despectivamente, para él no era un elogio. Hoy en día es cierto, acá ya te enseño una puntualización que me parece importante resaltar. La palabra hebreo es conocida también por la palabra abar,
¿Qué significa en hebreo Abar? El que cruza el río. Ahora, ¿qué río cruzó el patriarca Abraham, o Abraham Avinu, como lo llamamos los judíos, nuestro padre Abraham? Cruza el río Éufrates, que divide la Mesopotamia. Bien, el hebreo se consolida hoy en día como el nombre del idioma que los judíos hablamos, aunque también a los judíos se nos llama hebreos. En Egipto se nos llamó hebreos, a Moisés lo conocían como el hebreo. Ahora, al primer personaje al cual, y lo repito una vez más, al cual le atribuyen el nombre o el término, el adjetivo calificativo, más que un nombre, un adjetivo calificativo, es Abraham, que viene de Caldea a Cananea, cruzando el Éufrates. El primer hebreo fue Abraham. Judíos. Isaac fue judío, no fue judío. Jacob fue judío, tampoco fue judío. ¿Quién fue el primer judío? Judá, el hijo de Jacob. Desde ahí ya viene el término judío como tal, porque ya había un hombre que se llamó Judá, que se constituye en el uso del nombre patronímico de la nación. Eso es importante. Hermanos míos, vamos a poner en el contexto bíblico lo que excelentemente está exponiendo David y Yatensi. Mis amados hermanos, primeramente, la palabra hebreo, la primera vez que sale en la palabra de Dios, libro de Génesis, capítulo 14, versículo 13. Y vino uno de los que se escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Ni siquiera le había sido cambiado el nombre, fuera Abraham el hebreo, el que había cruzado el río. Posteriormente queríamos hablar que era una manera despectiva en aquel entonces, era un apodo horrible, como bien nos enseñó Yatensi, de una persona que venía a invadir del otro lado del río. Y despectivamente, no en la actualidad, que ahora es algo honroso como para nosotros los cristianos, como dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, una palabra muy despectiva para nosotros los seguidores de Cristo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía, pequeños cristos, de una manera despectiva, de seguidores de otro mentiroso. Pero ahora para nosotros llamarnos cristianos es algo honroso. Solo son los textos bíblicos para que usted los copie y sepan que lo que estamos hablando está en la Biblia y por eso se llaman misterios y enigmas bíblicos. Y posteriormente hablaba qué río fue el que cruzó Abraham para llegar hasta Canaán, y justamente fue el río Éufrates, y este es el río que se menciona por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 2. Verso 10. Y vamos a leer del 10 hasta el 14. Y dice así la palabra de Dios. Y salió de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay aquí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es Éufrates. Todo esto para entrar en el contexto ¿Pero bíblico. qué ríos son ellos ahora? ¿Cuáles son en la actualidad? Bueno, partamos de ahí. Volvemos por favor al verso 11. Y el nombre de uno era Pisón. La palabra Pisón en hebreo significa abundar, abundante. ¿Cuál es el río caudaloso al cual se refiere acá? Es el río Indo, del cual viene la palabra India y también Indonesia. ¿Ya? Entender que el Indo y el Ganges forman todo lo que es Indonesia. Ya, bien, después viene... El Ganges, para los que no saben, es el río en la India donde usted ve que hacen un peregrinaje y todos se van a bañar, porque ese es un dios también, son 300 millones, y eso, 300 millones de dioses que tiene la religión hindú, y de eso estaremos hablando próximamente también. Se van a purificar. Sí, se van a purificar. Bien, el segundo río, verso 13, el nombre del segundo río es Gihón, que significa estruendoso. Sí. ¿Cuál es el río estruendoso? Es el conocido en el Éxodo como río Nilo. Es el mismo. Dice que va por la tierra de Cush. Cush es Egipto. Río Nilo está en Egipto a propósito. Exacto, es el río que se convirtió el agua en sangre en la época de Moshe Rabenu, de nuestro rabino Moisés. Y donde lo sacaron a Moisés, que lo querían ahorcar, usted conoce la historia, está ahogar, en no matarlo, Éxodo capítulo 1, 2. Bien, el 14, el nombre del tercer río es Hidekel, que significa punzante, como también ligero. ¿Cuál es el Hidekel? Es al que después se lo llamó río Tigris. Ajá, es el Tigris. Y el otro es el Ferat, el río Ferat o Éufrates, que significa el que hace que la tierra fructifere, el que hace fructificar la tierra. Es que es lógico, era una tierra fantástica, maravillosa, regada por este río Éufrates, que hasta el día de hoy existe con el mismo nombre, y es una prueba bíblica de que la arqueología histórica se puede comprobar con la Biblia. Es que hay que ser claro, Arturo, la Biblia se comprueba con otras ciencias como la arqueología, la papirología, paleontología y otras más. El que diga que con la Biblia basta es un ignorante que no quiere aprender más. Así es, y por eso, Yatensi, para todas las personas que queremos aprender y estamos ávidos de conocer bien en el contexto histórico y
geográfico, que justamente la papirología, de la cual el tema tú eres un doctor en eso. ¿Por qué no nos pones en la actualidad la Mesopotamia que tú mencionas, en aquel entonces, como está Entre Ríos, en la actualidad, qué consistía la Mesopotamia? Y cuando hablamos de que cruza Canaán, y cruza la tierra cananita y todo esto, ¿qué significa eso en la actualidad? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Y cómo fue que llegó ahora justamente el pueblo que antes no hablaba el hebreo, a aprender el hebreo, y a través de eso, cómo se escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Sí. Ahora, estábamos con ustedes mismos analizando que Abraham sabía el acadio, va a Egipto, aprende el coto, el antiguo, la mamá del coto, una lengua egipcia, y cuando salen de Egipto llegan a Canaán, atraviesan el río, y ahí habían 3 grandes pueblos en ese momento cuando llega el pueblo de Israel. Estaban los cananitas, que hablaban el Canaán, los propios oriundos de ese lugar. Estaban los fenicios, otra gran tribu, sí, que es el que perfeccionó el cananeo, y estaba también los moabitas. Habían 3 grandes pueblos, y se suma un 4.º gran pueblo, que son los israelitas. Cuando llegan ahí, los cananitas le colocan el nombre, aunque ya existía el nombre, pero le colocan el nombre de hebreos, que significa ibrín, del avar o eber, de esa preposición. Entonces, esos 4 pueblos hablaban una lengua que se llama el Canaán. El Canaán es una lengua semítica occidental, hermana del arameo. El arameo se hablaba al norte, en Siria se hablaba el arameo. Y aquí viene lo más interesante, David y Arturo. Los no digamos judíos porque se puede pedir posterior, pero los hebreos o israelitas aprendieron el cananeo, y ahí nace el hebreo. Aquí los paro los dos por un ratito porque ya... su lengua como la suya. Sí, aquí los voy a parar porque ustedes hablaron algo que dejaron a la gente fuera de contexto. En el capítulo 12, del 10 al 20, Abraham sí fue a Egipto. Porque tú dijiste, Abraham fue a Egipto y aprendió allá. Y mucha gente dice, Abraham estuvo en Egipto. A ver. Y la gente puede confundirse con Moisés. Sí. Okay. Abraham sí estuvo en Egipto. Es más, la secuestran a Sara la secuestra el faraón. Así es. Pero aquí tú dijiste algo y que tú dijiste otra cosa. Cuando tú no pudiste inmediatamente dar una nacionalidad a la gente de Abraham, tú le ibas a decir hebreos y te quedaste y tú dijiste israelitas. ¿Los israelitas salieron de Abraham o vinieron mucho tiempo después con la descendencia de Abraham? ¿La gente que estaba con Abraham, que cruzó, eran israelitas en aquel entonces? O sea, porque tú lo dijiste, yo sé que lo dijiste, pero aquí la gente dice, a ver, israelitas, a ver, ¿cómo es eso? Me están hablando de hebreos, están hablando de judíos, están israelitas, y mucha gente no sabe por qué al pueblo actual se los llaman judíos, hebreos e israelitas. Entonces, vamos a empezar comenzando. Abraham, y eso tú lo diste aquí en la iglesia, que me pareció fascinante, David Diamond. Abraham era el hebreo, y por ende todos los que salieron con él, inclusive su mismo sobrino, Lot, y su esposa Sara, y todos los demás, ¿esos cómo fueron llamados? Bueno, mire, aquí hay que precisar algunos términos. Exactamente, para eso estamos aquí, para aprender. Abraham era mesopotámico, okay, venía de Caldea y sabía el acadio. Ahora, también recibe el nombre de hebreo por el término de Perfecto. Que cruza el río. Excelente. La preposición Eber, al otro lado. Ya el nombre de Israel viene hacia Jacob. Excelente. Es el primer israelita. Entonces podemos decir que Abraham e Isaac no eran israelitas. No eran. No. Eran hebreos. Sí. Perfecto. Vaya conociendo, vamos a aprender. Israel ya es el nombre que se le da a Jacob. Exacto. Cuando ya Jacob, mejor dicho, ya vive una ética, vive una integridad, vive un llamado, se le cambia el nombre, Dios le cambia el nombre, ya no es Jacob, que era como un usurpador, sino Israel, que es el nombre en sí del pueblo de la promesa. Excelente. Y después, cuando llegan a Canaán, ya recibe el nombre más oficial, que son hebreos, siguiendo la línea de Abraham. Sí. Entonces ya había nombres conocidos como israelitas por Jacob y también hebreos por Abraham. Entonces, ahí ya hay sinónimos, llamarle al pueblo judío hebreos, llamarle al pueblo judío israelita, aunque todavía no era, y también se le llama judíos por el tema de Judá. Claro. Entonces, son sinónimos que va a apuntar al mismo pueblo elegido por Dios. Entonces, siguiendo con esto, ellos adoptan el cananeo como su lengua materna.
Excelente. lo adoptan. Y aquí viene algo que yo amo mucho a Dios. Dios no inventa el agua tibia. Él va purificando las lenguas existentes. Él no le dio al pueblo judío una lengua que inventó Dios, sino que el pueblo judío se apropió de una lengua que no la inventaron ellos, existía en Canaán, que es el cananeo. Es por eso En la que actualidad, Canaán, ¿dónde queda? es donde está precisamente en todo lo que es Palestina. ¿Sí? Esa franja, Tú esa dices tierra. Palestina y ya A David mí no está me gusta el haciendo- término, ¿no? ¿Por qué Bueno. no te gusta? A ver, dile por qué no te gusta. Para que todos entendamos. Qué Porque te están interesante. viendo la cara. Pero Que claro. él dice Palestina y ya lo dice 2 veces. Y cada vez que dice Palestina, como que te duele el ojo. No solo que me duele el ojo, me duele la dignidad, porque Palestina no existe. ¿Ya? Entendamos que la palabra Palestina viene de un vocablo que significa peles, que ese sí significa intruso, agresor e invasor. Y ese es el nombre que le dan a los filisteos antiguos, los cananeos, ni siquiera los hebreos. Los cananeos ven llegar a los filisteos y los llaman invasores. Ellos después, con el tiempo, forman el nombre Palestina, que lo quieren acuñar hoy para un pueblo que no, la verdad, ni existe. Están a punto de formar el Estado palestino, Ahora, que no existe. Yo estoy de acuerdo por su apasionamiento por pero técnicamente en derecho internacional y en la ONU, el término la tierra palestina significa una tierra que está en disputa entre judíos y palestinos. Aunque la Ahora, Biblia nunca usa la palabra Palestina, no, no, nunca la vas a no, ver no, en el yo- Biblio. Yo entiendo esto, yo lo entiendo, pero yo quiero hablar un lenguaje Claro, te entiendo. usando el derecho internacional Perfecto. como se nombra. Entonces, Y cuando te hablas a la yo- tierra palestina, ¿qué Pero, parte el actual derecho estás internacional. hablando exactamente? varios pueblos. Está el Ok. pueblo judío, Perfecto. y eso es un problema. No vamos a meter No, no, no. en una discordia Pero para internacional que acá. la gente entienda Pero cuál es parte la del de principio. Pero esa franja que está en disputa en la actualidad, Es el Estado de Israel. muchos del Ministerio de Israel, que los palestinos también lo reclaman suyo, que los israelíes también lo reclaman, no lo vamos a discutir, pero ya Ese no es el entendemos. tema. No, y Ese nosotros no es los el tema. cristianos sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo En y el nadie cielo. nos va a arrebatar. Aquí Ahora, en la tierra, pues cada uno tiene su límite. Lo que yo quiero apuntalar es, ya sea la región de Palestina o el Estado de Israel, que lo disputa y hay grandes Entonces, guerras cuando tú con hablas todo de eso. Canaán del Antiguo Testamento, estás hablando ahorita del El Estado de todo lo del Israel. Estado de Israel. Perfecto. Y también está cohabitando con los palestinos, porque ahorita Ok. en ese Estado de Israel, que es Canaán, hay dos pueblos que lo están disputando. El Estado de Israel, los israelitas, los judíos, frente a los palestinos. En sí, ese es el problema que hasta el día de hoy Así es. no lo solucionan. Ahora, Ya vamos a hablar de dónde empezó Sí. también el relajo. ellos adoptaron el cananeo, y ahorita el cananeo, para los papirólogos, los expertos, se llaman el paleohebreo. ¿Qué significa paleo? Antiguo hebreo. El primer hebreo es el cananeo. Y el cananeo, me gustaría, el alfabeto cananeo, hagamos una diferencia. El cananeo tenía 22 letras. El alfabeto de 22 letras. Y es primo hermano o hermano del arameo, que también tenía 22 letras. Ahora, las 22 letras del cananeo son las mismas 22 letras del arameo. La única diferencia es cómo se escribía. Los nombres de las 22 letras son lo mismo, cananeo y arameo. Entonces, ¿cómo se llama la primera letra? Aleph. Y una cosa que importante, el origen del alfabeto cananeo se originó imitando figuras de la naturaleza. Es por eso que la primera letra es Aleph, que significa toro. Y en cananeo, la Aleph se hacía dibujando la cabeza de un toro. Después la segunda letra era Bet, que significaba casa. Y se dibujaba en cananeo el Bet imitando la entrada de una tienda, que era la casa antigua. Una carpita. ¿Sí? Después sigue la Gimel, que es en arameo gamal, que significa camello. Y se dibujaba la letra, la Gimel, imitando la joroba del camello. La cuarta letra era la Dalet, que significaba puerta, y se dibujaba como una puerta, que más en arameo Delet, puerta. Después venía la E, la G, la Vav, Yo, Zayun, Kaf, Zayut. siga Lame, Men, Nun, Sayin, etcétera, etcétera. Ahora, lo que quiero apuntalar es que el alfabeto cananeo, las 22 letras, tenía una equivalencia a una figura de la naturaleza. En cambio, los arameos tomaron el alfabeto cananeo, respetaron los nombres de la letra, pero hicieron otras figuras. Ahora, el propio hebreo antiguo, el paleohebreo, usaron las letras cananeas que ya no se usan. Y aquí viene una pregunta que usted hizo, Arturo. ¿Cuál fue la lengua más antigua que se usó para escribir parte del Antiguo Testamento? Ahora sí le respondo. Y aquí la papirología nos dice con mucha tristeza
El Pentateuco, algunas partes del Pentateuco fue escrito con letras cananeas. El primer hebreo, paleohebreo. Pero desafortunadamente estas evidencias desaparecieron. Las evidencias más antiguas de que habla de cómo se escribió o en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento es en un hebreo arameizado. Y aquí viene una cosa importante. Ya con Esdras, cuando la cultura judía, la cultura hebrea se posicionó con más fuerza con David, conquistó todo lo que ahorita es Israel, y conquistó inclusive, llegó hasta el norte, el sur, etcétera, etcétera. El siglo lingüístico, el siglo de oro de Israel es el siglo X a.C. con David Salomón, porque David, aparte de ser un gran conquistador, fue un hombre sabio, un literato que impuso la cultura. Y mire que aquí ya David hablaba el cananeo, pero también ya después con Esdras, las letras cananeas que eran medio de incómodas fueron reemplazadas por las letras arameas. Okay. Es como decir portugués, español. Entonces las letras arameas desplazan las letras cananeas y es donde el hebreo se arameizó. Se les dejaron los símbolos cananeos y adquieren nuevos símbolos. Que la ale, la bet, ya la alef ya no es la cabeza del toro, sino que la alef es como se hace ahorita, como se usa el hebreo moderno. Claro. Entonces, esa nueva forma del hebreo arameizado desplazó al cananeo y ahí es donde se registra cómo se escribió el Antiguo Testamento. Entonces, el Pentateuco comienza escrito en cananeo, después se registra en hebreo arameizado, pero sin vocales. Una cosa importante, las lenguas antiguas no tenían vocales. Las lenguas semíticas eran puras consonantes, 22 consonantes. Ahora, ¿cómo se pronunciaban? Habían 4 letras que hacían las veces de vocales, que era la alef, la ei, la yod y la bat o bau. Eran las 4 letras consonánticas que hacían la función de vocales. Entonces, ahí con ese alfabeto arameizado con letras arameas y con 4 letras que hacían vocales, se formó en sí el hebreo arameizado. Pero después el arameo también se llegó a su propia historia. El arameo se empezó a hablar con fuerza en la época de Esdras y también en la época de Jesucristo se hablaba el arameo. Ya no se hablaba el hebreo. Jesús nunca habló hebreo. No. Hablaba arameo. Arameo galilaico, que fue bueno, había varios dialectos arameo, que era la lengua materna de Jesús, y el griego, que era como el inglés ahora. Okay. Sí. Impresionante. Ahora, el Antiguo Testamento, hablemos de la Torá, que son los 5 libros, como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, fue escrito entonces en paleohebreo. Bueno, voy a contestar más en un proceso. La primera lengua que se usó para escribir el Antiguo Testamento fue el paleohebreo. No hay evidencia en papirología. O sea, esos primeros escritos desaparecieron, pero sí hay evidencia de que se usó para escribir la primera parte de la Torá en paleohebreo, que es cananeo. Y en la técnica que tú dijiste, en piedra. En piedra. Y es más, cuando Moisés escribe, y aquí voy a decir algo alarmante que está confirmado por la papirología, y lo mismo rabinos tanaítas de Jerusalén, que maneja la Universidad de Estudio Bíblico más grande en el mundo, ellos lo han confirmado. Es muy posible que cuando Moisés escribió los mandamientos en piedra, fue usando el paleohebreo en cananeo, que fue el primer hebreo. Después Esdras, que es el doctor de la ley, claro, hizo algo innovador. Cambió las letras cananeas por letras arameas. Ahí es donde dice que Esdras es el papá oficial del hebreo del texto bíblico, porque él hizo un trabajo de erudición del Antiguo Testamento, reemplazó las escrituras de cananeo a hebreo. Y es ahí donde el texto hebreo del siglo IV, siglo V antes de Cristo, siglo III antes de Cristo, era un hebreo sin vocales, pero con letras arameas, letras junciales. Y cuando se traduce a la Septuaginta, al griego, en el año 250 a.C., es importante, David Arturo mencionó la Septuaginta, que es la versión que usó Jesucristo. Y esa vez no había Reina Valera, era Septuaginta. Mire, en ese momento, en el siglo III, el imperio que estaba de moda eran los griegos. Alejandro Magno conquistó la región de, todo el mundo conocido. Todo el mundo conocido, Palestina,
al Oriente Necesita Medio. Israel, un poco Mesopotamia. Este lo hace a Egipto. propósito, y atención. Sí. Me queda mirando. Un palestino lo aplaude, un judío Se lo resiente. apedrea. No, pero usted es un No, hombre estoy culto. bromeando, tranquilo. no. David es un hombre, parece que es apasionado, pero Somos Israel amigos. es un hombre culto que sabe de esto. Mire, cuando Israel era sometido por los griegos impusieron la cultura griega y el idioma. Y el gobierno griego, la sede estaba en Alejandría, al norte de África, lo que es Egipto. Entonces, los griegos ptolomaicos, que era una sección, era una tribu de los propios griegos, eran reyes muy cultos. Ptolomeo IV Filadelfo hizo una biblioteca fabulosa en Alejandría, que tenía más de 1 millón de ejemplares. Y dijo Ptolomeo, nos falta tener las escrituras de los judíos en griego. Entonces, él pidió al sumo sacerdote de Jerusalén que mandara traductores para traducir del hebreo al griego, y en el año 250 se traduce del hebreo al griego, y la versión se llamó la Septuaginta, la versión griega. Pero es posible que esa traducción, que es muy valiosa, haya sido traducido del texto que había compuesto Esdras, de un cananeo a un hebreo aramizado. Y mire, y termino mi intervención con esto, la versión que usó Jesucristo, la versión que usaron los apóstoles para citar el Antiguo Testamento cuando escribieron los libros del Nuevo Testamento, el 80% de las citas que usaron los escritores del Nuevo Testamento en alusión al Antiguo Testamento fue la versión griega. Wow, y ya vamos a estar hablando de eso. Y antes de irnos al corte, mis amados hermanos, justamente lo que habló Yatensi, de este hombre, de este sacerdote llamado Esdras, y cómo él cambió la ley para que la gente pudiera entenderla. Usted encuentra esta historia en el libro de Esdras mismo, escrito por él mismo, Esdras, capítulo 7, todo el capítulo, pero en sí, versículos desde el 6 hasta el 10. Del 6 al 10, justamente él dispuso su corazón de conocer toda la ley y enseñarla. Leo el 10, para que ustedes entiendan. Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Nos vamos a un pequeño corte y vamos a entender cómo de un palio hebreo a un hebreo aramizado nos fuimos al griego. Ya volvemos. De verdad, este ha sido un tiempo espectacular. Estamos seguros que todos los televidentes ahorita se quedaron con hambre de querer conocer y saber más, porque gracias a Dios este programa, junto con Yatensi Bonilla, David Daimon y su servidor Arturo Norero, queremos lo difícil, lo misterioso, lo enigmático, ponerlo a un vocabulario tan sensible para que el más pequeño de todos nosotros podamos aprender. Pero hemos aprendido hoy día entonces lo fascinante del idioma, como fue escrito. Canaán desapareció, pero nos dejó justamente un delicioso idioma, que es lo que vamos a estar profundizando también. Esto ha sido todo en su programa Misterios y Enigmas de la Biblia. No se olviden sintonizarnos a través de nuestra página web www.dileunamigo.org. Hasta la próxima.